Bueno, sean bienvenidos a la clase número 6. Estamos revisando el pensamiento ético de Aristóteles y esta clase es una clase muy particular, puesto que vamos a revisar la idea o la noción de la justicia aristotélica. Este es un paréntesis antes de ingresar a revisar el libro séptimo de la Ética Eudemia. Acá vamos a revisar un tanto lo que Aristóteles ha planteado respecto a la justicia en el libro quinto de la Ética Nicómaco, ¿no? La Ética Nicómaco, este libro quinto pues corresponde o debería corresponder al libro cuarto de la Ética Eudemia, ¿no? Entonces, el libro quinto justamente es el que va a trabajar sobre la justicia y la injusticia. Al ser al ser este curso prefacultativo un curso destinado al ingreso de estudiantes a la carrera de Derecho, pues es importante que tengamos una breve clase sobre justicia desde la visión aristotélica y poder reflexionar sobre el pensamiento de Aristóteles respecto a lo justo, ¿no? A la virtud de la justicia. De eso trata esta clase. Esta es una complementación necesaria a la ética eudemia, una complementación que debemos realizarla, que debemos hacerla y que pues yo les pido toda la atención, puesto que no es algo que se encuentra en la ética eudemia, pero es algo que ustedes lo pueden encontrar justamente en la ética anicómaco. Y bueno, esto abunda y se encuentra muy desarrollado en cualquier manual de filosofía del derecho, de filosofía jurídica, en particular en aquel capítulo dedicado en sí a la justicia desde el punto de vista de Aristóteles. Bueno, algunas consideraciones, una pequeña disquisición acerca de la justicia, ¿no? El término justicia proviene del latín jus. En griego, la palabra justicia sería algo cercano al término dike, ¿no? Pero miren algo curioso e interesante, algo curioso que Ángel de la Torre, un jurista argentino, lo señala. También lo señala Martin Heidegger, posiblemente el filósofo más importante en sí del siglo XX, ¿no? Martin Heidegger, en un capítulo llamado, en un libro llamado Caminos del Bosque, eh, que posee un capítulo denominado La sentencia de Anaximandro, hace una referencia a la idea de dique como lo junto, como lo yunto, y la idea de la adiquia como lo disyunto, aquello que no se ajusta, ¿no? Entonces, Heidegger nos da a entender de que el término dique tiene una relación directa con yugo y, por ejemplo, hoy en día convive el término yugo en términos como cónyuge, ¿no? El yugo vendría a ser la pértiga, la madera que une por la cabeza a dos bueyes para que caminen juntos. El cónyuge es la persona, el ser humano que uno elige para caminar en esta vida juntos. Entonces, la idea del yugo es la idea de lo que es junto, ¿no? Parece ser de que el yugo, el término yugo, que es un término griego, puede ser, y eso nos da a entender en cierto sentido, Ángel de la Torre también nos lo da a entender Heidegger, puede ser en sí el origen del término latino jus, de donde viene justicia. En ese sentido, es justo algo en la medida en la cual eso nos permite caminar juntos. Y esto es muy importante para Aristóteles porque la justicia tiene que ver con el relacionamiento con el otro. Y en cierto sentido, el derecho es básicamente el yugo que compartimos para caminar por el camino recto, ¿no? O sea, miren algo muy curioso, los romanos no utilizaban el término directum, sino el término jus. Y el jus era aquello que unía a un conjunto de personas. El jus civile unía en sí a los romanos, el jus gentium a los extranjeros, ¿no? O sea, es decir, el jus vendría a ser justamente aquello que nos permite caminar juntos.
En un sentido similar, un filósofo contemporáneo como es Jürgen Habermas, parte de esta escuela de Frankfurt, a la cual hicimos referencia en la clase pasada, ¿no? La escuela de Frankfurt es una escuela de pensadores alemanes que por los conflictos y avatares de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que trasladarse a Estados Unidos y después de la Segunda Guerra Mundial regresan en sí a Alemania. Eh, para Habermas, que es uno de los exponentes de la Escuela de Frankfurt, de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, para Habermas es justa aquella norma que los destinatarios de la misma sienten, sienten como si fuera hecha por ellos. O sea, es decir, es justa la norma que los destinatarios se sienten hacedores de ella, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, la nota que yo establezco, que yo asigno a un estudiante, el estudiante la consideraría justa si él en mi lugar daría la misma nota, ¿no? O sea, es decir, si el destinatario de esta decisión se siente hacedor de esta decisión. Por ello, Habermas va a relacionar las leyes, las normas a esta idea de justicia. ¿Por qué? Porque quienes hacen las leyes en un Estado moderno es el órgano legislativo. El órgano legislativo son el conjunto de diputados y senadores, en el caso boliviano, que son elegidos por el pueblo. En ese sentido, el pueblo elige a quienes van a hacer las leyes. En ese sentido, el pueblo debería de sentirse hacedor de las leyes. ¿Por qué? Porque eligió a los legisladores en elecciones periódicas, ¿no? O sea, nosotros concurrimos, de acuerdo al orden constitucional, cada 5 años a elegir a diputados y senadores que vendrían a conformar el órgano legislativo. Y estos diputados y senadores son los que hacen las leyes. Entonces, la ley es justa en la medida en la cual los destinatarios de la ley, la población, se siente hacedora de la ley. ¿Por qué? Porque eligió a aquellos que hacen la ley. Estas personas que han sido elegidas por el pueblo son los representantes del pueblo. Por ello, hablamos de democracia representativa. Eliges a tu representante. Esto sucede en los estados modernos porque nosotros no podemos participar de manera directa en la elaboración de las leyes. Elegimos a representantes, elegimos a diputados uninominales, elegimos mediante el voto a presidente a los diputados plurinominales y a los senadores que vendrían a ser los encargados de desarrollar el procedimiento legislativo, el procedimiento de elaboración de las leyes. En ese sentido, la justicia tiene esta connotación, ¿no? O sea, de ir juntos, es decir, de caminar juntos. Lo contrario a la justicia vendría a ser la adiquia, ¿no? Es decir, lo que está desquiciado, lo que está fuera de juicio, lo que está fuera de lo que nos une, ¿no? Por ello, una sentencia injusta es una sentencia que nos disloca, nos aparta de esa comunidad y pues denunciamos en sí a la norma injusta. ¿Por qué? Porque es aquella que rompe el orden, rompe el equilibrio que debería existir o debería haber en una comunidad. Bueno, estas disquisiciones, estos elementos, los vamos a ver aparecer en la teorización sobre la justicia desde Aristóteles hasta, por ejemplo, John Rawls, me pongo a pensar, ¿no? Es uno de los autores contemporáneos sobre teoría de la justicia. Pero bueno, avancemos un poco respecto al tema de la justicia para Aristóteles. La justicia para Aristóteles es la virtud perfecta. Aristóteles dedica todo el libro quinto de su Ética Nicomaquea o la Ética Nicómaco a la justicia. Este libro quinto justamente tenía que ser el libro cuarto de la Ética Eudemia, pero como habíamos visto, los expertos nos recuerdan que tomaron el libro cuarto de la Ética Eudemia y pues se la llevó a la Ética a Nicómaco. Hay toda una discusión, ¿no?, de los expertos respecto a que el origen debería estar acá en la Ética Eudemia y que incluso algunas ediciones deberían volver a traer el libro quinto como libro cuarto y así recomponer la Ética Eudemia, puesto que
En la Ética Eudemia se hallaría, en cierto sentido, la esencia y la base del pensamiento de Aristóteles respecto a la felicidad, la justicia. La justicia tiene mucho que ver respecto a vivir una vida que nos conduzca en sí a la felicidad, ¿sí? Bueno, para Aristóteles la justicia es el ejemplo claro de la virtud perfecta. Inicialmente es la única de las virtudes aristotélicas que no se puede trazar desde la perspectiva triangular utilizada hasta el momento, es decir, la que vimos en la anterior clase, ¿no? La idea de ver los extremos y en consecuencia el término medio, ¿no? O sea, y es allí donde podemos decir que no podemos afirmar de alguien que es o demasiado justo, por otro lado tampoco existe el defecto de la justicia, es decir, demasiado poco justo, ¿no? O sea, o se es justo o se es injusto, es decir, o se es yunto, por eso la importante esta disquisición previa, o se es disyunto, ¿no? En consecuencia, podemos pensar y discurrir respecto al justo medio porque se ajusta al caso concreto, es decir, llega a ajustarse, llega a ser yunto al caso concreto. Se puede ser justo o injusto, entonces existe el contrario de la justicia, que sería la injusticia como tal. Aristóteles diferencia entre la justicia universal y la justicia particular, ¿no? El hecho de no poder concebir la justicia como un término medio entre un exceso y un defecto obliga a Aristóteles justamente a ser más cauteloso con la definición de esta virtud y hace notar que cuando se habla de justicia se habla en dos sentidos ligeramente distintos. Por un lado la justicia universal y por otro lado la justicia particular. Cuando se dice que una acción es justa, podemos referirnos al hecho de que es una acción acorde con la legalidad o bien que se trata de una acción equitativa. Si es acorde con la legalidad, hablamos de la justicia universal. Si es acorde con una acción equitativa, hablamos de una justicia particular. Entonces, acorde con la legalidad, con la ley, con la norma escrita, la que es posible leer, puesto que el término ley viene de legere, ¿sí? Legere es el origen del término ley. Y esto porque en la antigüedad la ley se la promulgaba a partir de la lectura, ¿no? Promulgar viene de el término provulgar, es decir, dar a conocer al vulgo, dar a conocer a la gente. Y las leyes se las leía. Es más, la lectura, la lectura se la realizaba en voz alta. Es decir, la lectura en voz baja es algo que aparece recién en el siglo XIX y se perfecciona en el siglo XX. Los seres humanos leían en voz alta, o sea, es decir, la escritura era básicamente la condición para la lectura en voz alta. Les doy un ejemplo. Cuando los españoles llegaron a América, los españoles leían en voz alta. A los indígenas les llamaba la atención porque ves que le veían a los españoles con la Biblia, por ejemplo, los españoles leían en voz alta y los indígenas pensaban que hablaban con el libro, es decir, que Dios se encontraba en sí en la Biblia o había algún espíritu que habitaba el libro y que obviamente estos europeos que habían llegado acá a esta región que después se llamó América, pues hablaban, puesto que leían en voz alta, ¿no? Hay un autor muy importante que se llama Roger Chartier, que justamente tiene una serie de libros sobre la lectura, ¿no? Tiene una serie de lecciones sobre la lectura y es en Roger Chartier donde hay una explicación de la manera en la cual durante muchos siglos la escritura era condicionada a una lectura en voz alta. Las personas pagaban a un lector, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de la ley era justamente la idea de leer en voz alta lo que se había escrito, lo que se había determinado. Eh, También hay un autor que apellida Lara Peinado, que es un especialista en la legislación, en las leyes, en el derecho de la antigüedad, que señala que muchas leyes tenían una redacción hímnica. ¿Qué significa una redacción hímnica? Que las personas no solamente la leían en voz alta, sino que la cantaban como un himno. El famoso Código Hammurabi, una de las primeras legislaciones eh, que se ha llegado a conocer, por no decir la legislación más antigua,
se encuentra grabada el código Hammurabi en una piedra gigante, es una piedra de unos, ¿qué? 2 metros, 3 metros, es gigante la piedra. Hay copias de esta piedra en algunos museos. Hay una copia en el Museo del Louvre en París, una copia que es espectacular, créanme. Em, y en esa piedra negra, se encuentra en escritura cuneiforme justamente el conjunto de disposiciones que Hammurabi, el rey babilónico, otorgó a su población. Bueno, Lara Peinado señala de que si uno estudia y presta atención, la redacción de estas disposiciones tienen una redacción hímnica, o sea, es decir, están escritas como si fuera un himno, una canción, o sea, una música. Y la idea era de que no solamente se lo leía, sino se lo cantaba, ¿no? Entonces, de ahí viene la idea del término ley. La ley es básicamente leer y, digámoslo así, acorde con la legalidad, es acorde con lo que se puede leer en la ley, en la norma escrita, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, cuando Aristóteles nos está diciendo que hay una acción es justa, si es acorde con la legalidad, significa que es acorde con esta norma escrita, acorde con esta disposición que ha sido dada por una autoridad competente, que ha sido dada por un órgano legislativo, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Y por otro lado tenemos la justicia particular o acorde con la equidad. Y esta equidad puede, como no, puede nacer de las leyes. Y esta idea de equidad supone de que las leyes, por mucho que intenten abarcar en sí el espectro de situaciones, pueden ser insuficientes. Entonces, allí Aristóteles nos dice, necesitamos una justicia en equidad o justicia por equidad, ¿no? El primer tipo de justicia, aclaremos, es acorde con la legalidad, es el que se dirime todos los días en los tribunales, ¿no? La norma de derecho, la ley, tiene una formulación abstracta y los jueces la aplican a los casos concretos. Es decir, la ley dice, por ejemplo, el que matare a otro con un arma blanca será condenado a una pena privativa de libertad de 10 años. Entonces, un caso concreto, en la zona de Vino Tinto, Pedro Cáceres acuchilló, es decir, clavó el cuchillo varias veces a Juan Fernández y en consecuencia este sujeto, si le aplicamos la norma, tendrá que ir a la cárcel por 5 años. Es decir, los jueces aplican a los casos concretos esta ley que tiene una formulación abstracta. Eh, obviamente, no todos los casos concretos, no todos los hechos se adecuan a las normas. Por ello decimos cuando corresponde, es decir, cuando los hechos se adecuan a lo preestablecido en las normas. Pero ¿qué sucede cuando hay un hecho que consideramos es negativo, pero no se adecua a las normas? Bueno, en este caso no podrá obrar el derecho escrito, ¿no? La misión de un juez no es otra que la de determinar si una acción es justa o no de acuerdo con la ley y de comprobar obviamente los hechos. Les decía en alguna clase previa que tiene que ver la filosofía con el derecho. Bueno, hay toda una parte en materia procesal que tiene que ver con la prueba y con la verdad. Y hay todas unas discusiones filosóficas respecto a la prueba y si la prueba en sí crea la verdad, reconstruye la verdad o nos da una interpretación de la verdad, ¿no? Y ahí la valoración del juez es sumamente valiosa e importante. Les hablaba, recuerdo en esa clase, de un autor italiano que murió recientemente, llamado Michel Tarufo, que justamente tiene una serie de escritos sobre la relación entre la prueba y la verdad. Bueno, continuamos. El segundo tipo de justicia, en cambio, la justicia por equidad, no tiene que ver directamente con códigos legales, sino con nuestra percepción acerca de si un determinado acto es equitativo o correcto. Efectivamente, la legalidad no cubre todo el abanico de posibles situaciones justas y por lo tanto cabe la posibilidad de que una acción sea justa aunque no esté recogida en ningún código legal. A estas dos formas de justicia Aristóteles llama justicia universal, a la primera, la justicia acorde con la legalidad, y justicia particular, a la justicia por equidad. La virtud que se deriva del cumplimiento de la justicia universal, es decir, de la justicia
por legalidad es la virtud suprema, nos dice Aristóteles, porque en el cumplimiento de la ley ya están incluidas las prácticas relacionadas con el resto de las virtudes. Entonces, Aristóteles nos llama a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley es un medio para acercarnos a la justicia. Para Aristóteles no es concebible una ley que no nos acerque a la justicia, porque la idea de la ley es justamente generar normas, pautas, reglas de convivencia para no solamente el orden, sino para la asignación de derechos, de obligaciones, de bienes, etcétera. Entonces, sería inconcebible que una ley genere desorden, sería una ley contraria a la idea de una comunidad política. Por ello, para él es inconcebible. La ley supone necesariamente la existencia de autoridad, ¿no? Es decir, si hablamos de una ley, hablamos de una autoridad que da la ley. Por ejemplo, hace un momento yo les hablaba de el código Hammurabi. Y el código Hammurabi tenía su efectividad, es decir, se cumplía esa norma porque fue dada por Hammurabi, por un rey. Y este rey da la norma inspirado por Shamash. Shamash es el nombre del dios babilónico que es representado en el sol. Si ustedes pueden ver la estela, la piedra de Hammurabi, creo que la pueden ver en alguna fotografía o representación de internet, o si tienen la posibilidad de viajar a alguno de estos museos europeos que generalmente contienen estas piezas arqueológicas extraordinarias. Hay una en el Louvre de París. Se van a encontrar que el rey Hammurabi, que está representado en la parte superior de la piedra, recibe en sí algo del sol. El sol tiene manos, tiene una serie de manitos, es decir, cada uno de los rayos del sol son una serie de pequeñas manitos, y esto es porque los babilónicos consideraban que el sol te acariciaba y era la forma mediante la cual Dios se manifestaba, el dios Shamash. En la antigüedad había un politeísmo, había muchos dioses, y uno de los dioses más importantes era el dios Shamash, que era el dios Sol, que era un dios que además se relacionaba con la justicia. Entonces es Shamash el que le da la legislación a Hammurabi. Hammurabi es el que la promulga, la pone a conocimiento del vulgo en esta estela, ¿no? Esta estela que además está redactada en un lenguaje hímnico, ¿no? Como dice Lara Peinado, parece que esta, esta eh, esta normatividad se la cantaba como si fuera un himno. Entonces, la ley supone necesariamente una autoridad que da la ley, ¿no? O sea, las leyes son sancionadas por el Congreso, por el Parlamento, y son promulgadas por el presidente, ¿no? O sea, en el caso boliviano, ¿no? Es el presidente el que promulga la ley, y en consecuencia es ese criterio de autoridad, la sanción que hace el órgano legislativo y la promulgación que hace el Ejecutivo a la cabeza del presidente, el que otorga a la ley justamente de ese criterio de autoridad. Es esta autoridad la que para el positivismo le otorga a la ley justamente su fuerza, y es lo que podríamos llamar, y ustedes lo van a encontrar cuando estudien derecho constitucional, cuando estudien derecho penal, el llamado principio de legalidad, ¿no? Es decir, un principio de legalidad significa que es legal lo que establece la ley, ¿no? Eh, los comportamientos o están jurídicamente permitidos por la ley o están jurídicamente prohibidos, ¿no? Hay una noción que se llama norma de clausura, que señala que lo que no está expresamente permitido, perdón, lo que no está expresamente prohibido estaría permitido, ¿no? Esa sería la idea. Lo que no está prohibido estaría permitido. Em, Vamos, la norma de clausura es un poco más compleja, ¿no? Y la ha desarrollado con maestría un autor austriaco llamado Hans Kelsen. Pero volvamos a la idea. Entonces, la ley supone necesariamente la existencia de una autoridad que da la ley. Más allá de la distinción entre justicia universal y justicia particular, Aristóteles esboza por primera vez o por vez primera una propuesta de justicia distributiva, un tema sobre el que inevitablemente tiene que pesar cualquier teoría social, porque hablamos acerca de cómo el Estado, el Estado que tiene el monopolio de la justicia,
da la justicia a la población a partir de condiciones de equidad, ¿no? De forma esquemática, la concepción de justicia distributiva defendida por Aristóteles parte de un criterio de mérito, aunque aceptando que la determinación acerca de lo que es meritorio o no lo es, dependerá del tipo de sociedad. O sea, es decir, de acuerdo al tipo de sociedad, la justicia distributiva puede distribuir derechos, puede distribuir obligaciones. ¿A qué me refiero que depende del tipo de sociedad? Hay sociedades en las cuales no todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Me pongo a pensar en una monarquía, el monarca tiene derechos que un campesino no tiene, ¿sí? Me pongo a pensar en una sociedad teocrática, los sacerdotes tendrán derechos que un simple campesino no los tenga. En cambio, en una sociedad democrática, el principio es de que el pueblo, el demos, tenga los mismos derechos. Sin embargo, los derechos se van a asignar en virtud de distintas condiciones. Por ejemplo, una es la mayoría de edad. Hay derechos que tú puedes ejercer solamente a partir de los 18 años. Hay derechos que puedes ejercer solamente si eres boliviano. Por ejemplo, un extranjero no puede concurrir a elecciones nacionales, no puede votar para senadores, diputados, ni para presidente, ni para vicepresidente. ¿Por qué? Porque los derechos de ciudadanía son derechos específicamente para nacionales, ¿no? Para aquellas personas que tienen nacionalidad. Hay derechos que dependen de la situación de una persona. Por ejemplo, una mujer embarazada tiene el derecho a la inamovilidad laboral, que significa que mientras está embarazada y hasta después de un año de haber tenido al hijo, no puede ser despedida de un cargo, no puede ser despedida de un empleo. En ese sentido, ese derecho no lo tenemos todos, lo tienen las mujeres embarazadas y lo tienen los esposos de las mujeres embarazadas también, ¿no? En ese sentido, hay derechos que tienen las personas por una situación específica. Hay derechos que tienen los servidores públicos. Un servidor público es aquel que trabaja en la función pública. Por ejemplo, ustedes, yo y yo, bueno, o sea, y otros, no somos servidores públicos, es decir, no trabajamos en la función pública y en consecuencia no tenemos esos derechos, porque son derechos de acuerdo a una determinada situación. Entonces, todo va a depender del tipo de sociedad. Hoy en día creo yo que está extendido a nivel mundial, a nivel global, las democracias están extendidas casi en una gran parte de los estados. La idea de la igualdad, todos somos iguales ante la ley, pero bueno, eso no siempre fue, ¿no? Y es particular el caso de Aristóteles, porque han debido de ver en la lectura de que Aristóteles habla con toda tranquilidad de la esclavitud, ¿no? O sea, pero con toda tranquilidad. O sea, en la Grecia antigua había esclavitud. Ahora, que los griegos peleaban para no esclavizarse entre ellos es un tema, pero habían griegos como los espartanos que sí practicaban la esclavitud de los mismos griegos. Un dato curioso, creo yo que vale la pena mencionarlo, Platón, el maestro de Aristóteles, cayó alguna vez como esclavo y en consecuencia Platón sufrió la condición de esclavitud hasta que fue comprado por un amigo que lo vio que se lo vendía como esclavo y en consecuencia lo llegó a comprar. No es que Platón haya nacido como esclavo, Platón pertenecía a una familia adinerada, sino que Platón en uno de los viajes, su barco, el barco donde él estaba, es asaltado y en consecuencia las personas que estaban dentro del barco son tomadas como rehenes y después vendidas como esclavos. Entonces, van a ver de que en el caso de Aristóteles la idea de la esclavitud es algo muy común, lo mismo que lo van a ver cuando estudian el derecho romano, ¿no? O sea, el esclavo es algo sumamente común. La sanción de ser sacer, por ejemplo, de disminuir los derechos de una persona porque se lo considera indigno, es algo, es una sanción común dentro del derecho de la Roma antigua. Hoy en día la esclavitud ha sido proscrita, ¿no? Aunque tienen distintos autores, me pongo a pensar desde, hay uno que pide Boulanger que considera de que la esclavitud simplemente ha cambiado de nombre, ¿no? O sea, es decir, el delito de trata, que es esta práctica horrorosa de tomar hombres y mujeres y obligarlos al comercio sexual, es decir, raptar a mujeres para prostituirlas,
según Boulanger, es una forma de esclavitud moderna, ¿no? Y que es algo que lamentablemente en nuestras sociedades actuales se da. Si muy bien es un delito y se lo persigue, no significa que no exista, ¿no? O sea, existe y existe adicionalmente en el consumo de prostitución que tienen las grandes ciudades. Bueno, ese es otro tema, pero depende del tipo de sociedad justamente para la asignación de derechos y para esta asignación de derechos que tienen que ver con la justicia distributiva, ¿sí? Entonces, la concepción de justicia distributiva, volviendo a Aristóteles, parte de un criterio de mérito, aunque aceptando que la determinación acerca de lo que es meritorio dependerá del tipo de sociedad. Bueno, las dos dimensiones de la justicia particular. Aristóteles distingue entre dos dimensiones de la justicia particular, la justicia distributiva y la justicia correctora, llamada también justicia conmutativa. Entonces, el sinónimo de justicia correctora es justicia conmutativa. El estagirita, me refiero a Aristóteles, porque Aristóteles nació en Estagira, el estagirita considera que la primera, es decir, la justicia distributiva, se emplea en las distribuciones, como indica su nombre, de honor o dinero y se basa en el criterio de igualdad, otorgándose a cada uno lo que corresponde según su valía o de mérito. Aquí, por tanto, Aristóteles incluía tanto el pago a los funcionarios del Estado, no es un pago, no es el mismo pago a todos los funcionarios, habrán pagos de acuerdo al mérito de cada uno, a la formación, a la responsabilidad, y en consecuencia habrá un pago, podríamos decir, en equidad, ¿no? Dentro de los márgenes de esta justicia distributiva. Bueno, vuelvo a la lectura. Dice aquí, por tanto, Aristóteles incluía tanto el pago a los funcionarios del Estado como las distribuciones de los bienes en las asociaciones atenienses, donde los miembros tendrían que recibir un beneficio siempre en proporción a su contribución a las mismas, ¿no? Quien más contribuye, pues en teoría más debería de recibir, ¿no? Esta noción de justicia distributiva va a sufrir una serie de cambios. Lo vamos a ver enseguida, ¿no? Pero sí quisiera ir adelantando. Em, la teoría de la justicia de finales de los años 70 del siglo XX, la teoría de la justicia en particular de John Rawls, pero también la de Ronald Dworkin o la de Amartya Sen, estos autores establecen de que debería de distribuirse determinados bienes básicos en la sociedad a las personas menos aventajadas. Por ejemplo, la idea de distribuir a la población alimentos básicos, por ejemplo, el famoso desayuno escolar, debería estar destinada a los niños, por ejemplo, que no cuentan con recursos para contar con un buen desayuno. Y la idea de dar un buen desayuno es un criterio de lograr que ese niño pueda tener un desarrollo educativo mejor, por eso se lo da en los colegios. La idea de los bonos a las personas que terminan el colegio es una forma de incentivar a los padres para que manden a sus hijos a los colegios. Y es una manera de incentivar la educación. Obviamente no está pensado estos bonos para toda la población, pero toda la población puede acceder a ellos, sino está destinado en sí a los grupos menos aventajados, lo mismo que la salud gratuita, ¿no? La salud gratuita podrá estar destinada a grupos desaventajados. Por ejemplo, me pongo a pensar en el seguro materno-infantil. Es un seguro universal que se otorga a toda mujer embarazada y a todo niño en los primeros meses, hasta incluso creo que años de vida, ¿no? Y es un seguro gratuito que tienen todos los seres humanos. El seguro universal de vejez, ¿no? Toda aquella persona que haya pasado los 60 o 65 años puede acceder a este servicio de salud gratuita. Y en algunos estados, dependiendo de la capacidad económica, tienen un seguro universal de salud. Bueno, acá en Bolivia se ha intentado el SUS, el Seguro Universal de Salud. Bueno, la verdad que no conozco el estado de situación del SUS, pero son justamente medidas distributivas, ¿no? O sea, distributivas bajo el criterio de igualdad, pero otorgando a cada uno lo que corresponde más que de acuerdo a su valía de mérito, sino conforme a sus necesidades, ¿no? Educación gratuita, salud gratuita, alimentación económica o en algunos casos gratuita, incentivos para la educación,
etcétera, ¿no? O sea, todo lo que ustedes pueden ver en un estado, podríamos llamar de bienestar, ¿no? Estados que conciben los derechos sociales como derechos de prestación positiva, o sea, derechos que se tienen que presupuestar en el presupuesto general de la nación y que se tienen que distribuir mediante políticas públicas. Bueno, la igualdad debería ser, por tanto, proporcional, ¿no? Dependiendo de cada situación de cada persona. Lo justo es proporcional y lo injusto es lo que va contra la proporción. No sería justo que el Estado, por ejemplo, otorgue, yo qué sé, bonos a la gente más rica, ¿no? Lo ideal es de que los bonos vayan a la gente que no cuenta con recursos. Esa es la idea de una justicia distributiva. Obviamente, alguien dirá, no, que no se distribuya bonos. Es posible de que esa persona no los necesite, pero es muy difícil encontrar ese criterio en personas que tienen la necesidad de esos bonos. En consecuencia, la idea de la proporcionalidad también va a ir en base al lugar que ocupa cada persona dentro de la sociedad. John Rawls, este jurista norteamericano, este teórico norteamericano, va a establecer justamente en un libro hermoso llamado Justicia como Equidad, interesante el nombre, Justicia como Equidad, una reformulación de su teoría de la justicia que tiene que ver justamente con la provisión de bienes básicos para la sociedad, ¿no? Bienes de prestación positiva justamente para los grupos menos aventajados de una sociedad. Bueno, esta referencia es importante para entender por qué en su obra La política Aristóteles hace la justicia relativa al régimen, a los regímenes conocidos, ¿no? Es decir, la justicia y la asignación de derechos y obligaciones va a depender si estamos en una monarquía, donde en teoría existe un rey, un monarca, el hombre sabio que gobierna con sabiduría, o una aristocracia que vendría a ser un gobierno de un grupo, de un consejo de aristócratas. Aristo significa hombre culto, preparado, entonces la aristocracia sería el gobierno de los mejores, o una democracia o politeia, ¿no? O sea, el término correcto que utilizan los griegos es politeia, nosotros lo hemos traducido a democracia. Casualmente, democracia es el término, digámoslo así, es la corrupción de la idea de politeia, ¿no? Una corrupción más fuerte sería la oclocracia, pero bueno, la politeia sería el gobierno de muchos, ¿no? Lo que hoy en día conocemos como democracia. Los criterios de justicia distributiva son conforme al régimen en el sentido de que dependen de la participación de cada cual en el régimen. Si uno contribuye más al régimen en los términos prescritos, por él merece más. Si contribuye menos, merece menos. La noción de mérito, en todo caso, es crucial y así lo justo como término medio requiere de por lo menos dos cosas y dos sujetos. La justicia distributiva será la base para el planteamiento de otras teorías de la justicia, ¿no? Como ya les hablaba, ¿no? Si bien con una distancia no solo temporal, sino también de sustento epistemológico, la teoría de la justicia del norteamericano John Rawls tendrá la influencia de la justicia distributiva aristotélica, ¿no? O sea, Rawls retoma la idea de la equidad de Aristóteles, pero su sustento epistemológico es distinto, ¿no? O sea, Rawls parte de que vivimos en una sociedad de iguales y que las diferencias son obra de la lotería de la naturaleza. O sea, es decir, para Rawls la desigualdad viene por condiciones ajenas a las decisiones que toman las personas. Por ejemplo, el hecho de que alguien haya nacido en un hogar pobre no es porque ha tomado la decisión de nacer en un hogar pobre, ¿no? ¿Entiendes? Eso es azar, diría Rawls. En consecuencia, la pobreza y la riqueza serían azarosas para los individuos que las heredan. En ese sentido, el Estado tiene que coadyuvar a que los menos aventajados, que no merecen esa menos ventaja, sean colaborados por los más aventajados, que tampoco merecen esa ventaja. En realidad, el hecho de que tú puedas nacer en un hogar rico o en un hogar pobre es azar. Entonces, el sustento epistemológico, el sustento de la condición de posibilidad de la enunciación de su teoría es distinta a la de Aristóteles. En el caso de Aristóteles, decíamos, hay una naturalización muy, muy loca de la esclavitud y, por ejemplo, de las diferencias sociales. Hay una mirada muy dura respecto a la mujer, ¿no? La mujer no tenía los mismos derechos que el hombre en la Grecia antigua, ¿no? En ese sentido, no solamente en la Grecia antigua, también en la Roma antigua, durante la Edad Media, durante una buena parte de la Edad Moderna. En consecuencia, la mujer es básicamente un ser humano que ha
sufrido una discriminación constante histórica, ¿no? Por ello los feminismos críticos hasta el día de hoy siguen tratando de desmontar las desigualdades construidas respecto a la mujer. Pero bueno, el sustento epistemológico, eso me iba de John Rawls, es distinto. Lo mismo podríamos decir con Amartya Sen. Amartya Sen vincula la idea de desarrollo a la idea de libertad, o sea, considera que una sociedad con mayor desarrollo es una sociedad que hace más libres a las personas y va a vincular la idea de desarrollo con la idea de democracia, ¿no? Democracia y desarrollo igual a libertad, en consecuencia las sociedades que impulsan más el crecimiento económico van a permitir un mejor ejercicio de libertades. En ese sentido, lo importante es impulsar el crecimiento económico. O sea, Amartya Sen dirá sí el desayuno escolar en la medida, en la medida de lo cual esto suponga más personas estudiando, lo cual redunde en mejor mano de obra más preparada para el trabajo, lo cual redunde en crecimiento económico de la sociedad, lo cual permite la redistribución de recursos. Una vez más, ¿para qué? Para que exista el desayuno escolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen allí a Rawls, tienen allí a Ronald Dworkin, tienen allí a otros que van partiendo de esta idea de justicia distributiva aristotélica. Bueno, por otro lado, con la justicia que Aristóteles llama correctora, se refiere a la que está relacionada con todo tipo de transacción, donde incluía la venta y la compra de bienes, transacciones voluntarias, ¿no? Por eso hablamos de justicia conmutativa, ¿no? Pero también incluía en la llamada justicia correctora, el robo, el asesinato o el adulterio, que denominaba transacciones involuntarias, en las que una de las dos partes participaba de forma pasiva. O sea, claro que en el robo hay alguien que participa, pero el que es robado no lo hace de manera activa, lo hace de manera pasiva y generalmente a partir del uso de la fuerza, ¿no? En este caso, la justicia llamada correctora, debía mantener una igualdad que no fuera proporcional, sino aritmética. Es decir, la compra de bienes, por ejemplo, es aritmética. Si tú compras el valor de 2 computadoras, el que te vende debería darte 2 computadoras. Acá hay una igualdad que es aritmética, ¿no? No es proporcional, sin tener en cuenta los valores o los méritos de las personas. O sea, alguien no te puede decir, yo tengo mayor mérito, en consecuencia merezco 3 computadoras. No, una relación aritmética. La ley, por tanto, se convierte así en la encargada de restaurar el equilibrio compensando mediante un equivalente a la pérdida o al ultraje. Lo mismo sucedía con el robo, lo mismo sucedía con el hurto y con el asesinato, con el adulterio, lo que sucede es un daño a la sociedad y en consecuencia ese daño supone el merecimiento de un castigo, ¿no? Esa vendría a ser sería la idea de restaurar el equilibrio compensando básicamente a partir de algo equivalente, ¿no? Una persona que mata a otra, por lo menos la ley del talión, vigente en la época de Aristóteles, va a suponer de que su sanción o su pena también sea morir, ¿no? Bueno, este es uno de los rasgos más fuertes que actualmente se mantienen y se procuran alcanzar en el campo del derecho, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esta es una idea mucho más moderna que plantea de que todos somos iguales ante la ley y esto es algo que pues se conquista después de las revoluciones norteamericana, francesa, etcétera, ¿no? Bueno, volvamos a la Grecia antigua, ¿no? Aristóteles señala al respecto, pero eso también siempre que hay discusión se recurre al juez y el ir al juez es ir a la justicia porque el juez quiere ser como una encarnación de la justicia. Por tanto, la justicia es un término medio, puesto que lo es el juez. El juez restablece la igualdad y es como si de una línea cortada en partes desiguales quitara la mayor el trozo en que excede a la mitad y lo añadiera al segmento menor. Cuando el todo se divide entre dos, se dice que cada uno tiene lo suyo cuando han recibido partes iguales, y lo igual es el término medio entre lo mayor y lo menor según la proporción aritmética, ¿no? O sea, sigue volviendo a esta posibilidad de comprender la idea de lo justo como el término medio, aunque como decíamos, es mucho más complejo entender la idea de la justicia, la idea de la virtud justa
a partir de esta tríada triangular, ¿no? Es un poco más complicado. Bueno, ahora es necesario aclarar que en la visión aristotélica de la justicia, esta virtud en su sentido más estricto se ejerce en la polis, donde se trata a los otros como iguales, ¿no? O sea, en la polis, en la ciudad-estado, los hombres eran considerados iguales, ¿no? Hay alguna aclaración, no todos eran iguales en la polis, piénsese en las mujeres no eran iguales a los hombres, o los menores de edad, o los esclavos. Los iguales eran los hombres cabeza de oikos, cabeza de una unidad económica, de cabeza de una familia, cabeza de una unidad de producción, esa es la idea de oikos. Del término oikos viene el término oikosmonía, de donde viene economía, ¿no? Bueno, ahora es necesario aclarar que en esta visión aristotélica de la justicia justamente estamos pensando en la polis. Pero antes de ingresar a profundizar la idea de justicia en la polis, Aristóteles dedica algunas palabras a la reciprocidad y bueno, yo he copiado algunas cositas de la reciprocidad que están en la ética nicomaquea. ¿Y qué es lo que nos dice? En las relaciones de intercambio que surgen entre los sujetos particulares, lo que se debe aplicar es la justicia entendida como reciprocidad para alcanzar la igualdad. Solo así se cumple con la característica de la justicia de dar a cada uno lo suyo. Es importante destacar que, aunque en estos intercambios se deja cierta libertad a los sujetos que participan de ellos, la existencia de la moneda como una convención y como lo que permite igualar el valor de lo que se intercambia, coloca este tipo de justicia en relación más directa y cercana a la justicia política de lo que estará la justicia doméstica. La justicia doméstica es la que se da, por ejemplo, en la familia, en cambio la justicia política es la que se da en la polis. Pero bueno, ¿pero qué es la justicia política? Justamente esta pregunta es la que intentaremos responder a continuación. La virtud de la justicia tiene un papel central en la configuración de la vida en sociedad y es esta justicia la que busca estudiar, en la que se busca estudiar, es decir, en lo que él llama, en lo que Aristóteles llama polis. Así reconoce un tipo de justicia exclusivamente política. Aquí es necesaria una pequeña aclaración. En la Grecia antigua, la vida política se organizaba en las llamadas polis, ¿no? Esto creo que ya lo dijimos, que han sido entendidas comunidades políticas o ciudades-estados. Es decir, en la Grecia antigua no había la figura del Estado. Lo que había eran las ciudades-estado, pequeñas unidades políticas. ¿Qué es lo que unía a los griegos? ¿Qué es lo que unía a una ciudad-estado con respecto a otra? La lengua. Y también los unía la creencia en las mismas divinidades, la religión. En consecuencia, los griegos se sentían griegos en tanto tenían los mismos dioses, los griegos se sentían griegos en tanto hablaban la misma lengua, el mismo idioma como tal. Pero no hay una figura del Estado. El Estado es una construcción moderna, es una construcción que aparece lentamente entre el siglo XVI, XVII y se va consolidando en el siglo XVIII. En el siglo XIX casi toda la organización política del planeta es estatal y en el siglo XX la figura del Estado está consolidada, aunque asistimos a procesos de integración como la Unión Europea, ¿no? Pero todavía no se ha cuestionado, no ha desaparecido la forma Estado, pero la forma Estado es una forma moderna. En la Grecia antigua lo que teníamos eran ciudades-Estado. Bueno, justamente la vida de Aristóteles se desarrolla entre la existencia de la polis, de las ciudades-estado griegas y el advenimiento, es decir, el momento en el cual va a llegar la primera configuración imperial, el llamado primer gran imperio de la antigüedad, el de Alejandro Magno. No olvidemos, y esto lo vimos en la primera lección, no olvidemos que Aristóteles fue el tutor de Alejandro Magno, por ello había respecto de Aristóteles una desconfianza por parte de los atenienses. Los atenienses miraban con desconfianza a Aristóteles porque Aristóteles no solamente no era ateniense, él nació en Estagira, por ello lo llamamos el estagirita, sino porque Aristóteles fue el preceptor de aquel que intentó una construcción imperial. Por eso, a la muerte de Alejandro Magno, Aristóteles sale, huye de Atenas porque él no quería ser un nuevo Sócrates, no quería justamente que los atenienses lo juzguen por algún tipo de crimen que él no cometió, pero él tenía ese temor y justamente es posible de que la relación de los atenienses con un sujeto extranjero y que además era considerado el mejor alumno de Platón, haya sido a la vez una mirada de desconfianza mucho más cuando fue el preceptor, el tutor, el profesor de Alejandro Magno.
Pero bueno, retornando a la polis, la misma genera algunas condiciones para la comprensión de la llamada justicia política. La primera comprensión, la justicia política se da entre personas libres e iguales que participan de una vida en común. De este modo, se circunscribe primero que la justicia política presenta un espacio definido de realización entre determinados tipos de sujetos libres e iguales y no cualquier persona, ¿no? Acá es necesario volver a recalcar que en la Grecia antigua, en las ciudades-estado, en las polis, no todos los seres humanos gozaban de igualdad. Había esclavos, las mujeres no gozaban de igualdad y los menores de edad tampoco. Entonces hablamos de hombres maduros griegos y por lo que vimos con Aristóteles, también los extranjeros no gozaban de esta igualdad, ¿no? Pero bueno. Segunda condición, ¿no? Decíamos que la polis, la misma, genera algunas condiciones para la comprensión de la llamada justicia política. Bueno, la segunda condición, debe haber vida en común, que como se sabe en Aristóteles significa no solo vivir en una determinada ciudad-estado, sino además con miras a un fin común, ¿no? O sea, tener una vida en común, de esto que también la justicia tenga que ver con la producción y preservación de la felicidad, ¿no? De la felicidad y de esta vida en común. Tercera, entre aquellos sujetos que no sean libres e iguales no cabe este tipo de justicia, sino solo justicia en cierto sentido y por analogía. Decir esto último no es redundante, pues con ello Aristóteles salva aquellos espacios donde si bien no existe lo político, hay lugar para cierto sentido de justicia. Es decir, la justicia como virtud para Aristóteles no existe solo como cimiento para regular la vida de la polis, sino que entra en juego, aunque sea en sentido análogo, en toda clase de relaciones, ¿no? O sea, la justicia puede darse entre ustedes y sus compañeros en la universidad, entre un docente y otro docente, es decir, está presente en toda clase de relación. Bueno, si bien de la lectura del libro quinto de la Ética Nicomaquea se puede notar que Aristóteles da mucho más énfasis a lo justo legal, también se hace referencia a lo justo como lo igual o equitativo y en este sentido a lo justo natural, que no está siempre necesariamente reflejado en una ley escrita, ¿no? Sino que se encuentra en la naturaleza humana y no se olviden de que un elemento, lo habíamos visto en las clases anteriores, un elemento de la naturaleza entendido lo natural respecto de aquello que nace con nosotros, que está con nosotros desde el nacimiento, bueno, esta, este justo natural sería un justo adecuado a la razón, ¿no? Porque la razón sería parte de nuestra naturaleza. Bueno, vuelvo a la lectura. Además, para Aristóteles, hablar de legalidad no es estrictamente referirse a la ley escrita, sino también a un tipo de legalidad que va más allá, ¿no? O sea, esta idea de que la ley no puede ser una norma que vaya en contra de la comunidad y de la armonía de la comunidad, lo que les decía, ¿no? O sea, este tipo de legalidad va más allá en cuanto que se está refiriendo a lo que sucede en las diversas situaciones de lo justo o injusto, sin que sea exclusivo de la ley escrita regular todas las situaciones. Es más, en el capítulo 10 del libro quinto, Aristóteles reconoce la existencia de lo equitativo, que siendo justo lo es no en el sentido de la ley, sino como rectificación de la justicia legal, como lo vimos anteriormente. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el derecho, no? Y ya nos acercamos al final de esta lección. Bueno, Aristóteles nos señala que lo justo es lo que se apega a la ley escrita, ¿no? Esto es algo que se va a mantener en el positivismo y es un credo básicamente de muchos juristas. Hay muchos abogados, muchos de sus profesores que tienen un apego al positivismo, un apego muy sano al positivismo en el sentido de que lo que buscan es la seguridad jurídica y consideran que justo es básicamente aquello que se apega a lo que determina la ley escrita y lo justo va a ser cumplir con la ley, que se aplique la ley. Aristóteles nos señala que la ley escrita puede no incluir todo el catálogo de lo que es justo, entonces permite pensar en otra legalidad, la ley natural. Aristóteles permite pensar también en una justicia de caso concreto, la justicia distributiva o en algunos casos la justicia conmutativa, ¿no? Manuel Atienza, un jurista muy importante español, uno de los llamados pospositivistas
jurista relacionado a la interpretación y la argumentación jurídica, bueno, Manuel Atienza ve en Aristóteles a uno de los primeros pospositivistas, es decir, uno de los autores que permite pensar que la justicia no es solo la aplicación rigurosa de la ley. ¿Qué sucede cuando una conducta está prevista por la norma? Cuando una conducta está prevista por la norma y cuando la norma de manera clara tiene prevista una solución, pues se aplica la subsunción. ¿Qué es la subsunción? Vuelvo al ejemplo que teníamos, ¿no? La norma, la ley puede decir, el que matare a otro con un arma blanca será sancionado con una pena privativa de libertad de 10 años. Bueno, en la zona de vino tinto, decíamos, Juan Pérez llega a matar a Pedro Jiménez con un cuchillo, con un arma blanca. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es subsunción, es decir, aplicar la norma general al caso concreto y sacar una conclusión. Esa vendría a ser la idea o el criterio de una subsunción. Pero, ¿qué sucede cuando un conflicto no puede ser resuelto por la norma? O sea, cuando no podemos aplicar la norma por subsunción. Bueno, allí autores basados o influenciados por la idea de la búsqueda de una justicia más allá de la norma nos va a decir que se puede recurrir a principios entendidos como mandatos de efectivización, mandatos de optimización, diría un autor alemán llamado Robert Alexy. Se recurre a ponderación, o sea, es decir, por ejemplo, ponderar un derecho respecto a otro, porque, bueno, no tenemos una norma que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? Tenemos por un lado el derecho a la educación, pero por otro lado tenemos el derecho a la salud. O sea, si volvemos a aula, es posible de que muchas personas, estudiantes, docentes, administrativos, se enfermen y eso puede afectar el derecho a la salud. Pero no podemos paralizar las actividades educativas, ¿no? Entonces tenemos el derecho a la educación. Entonces, ¿qué sucede cuando ambos derechos se enfrentan? O sea, habría que hacer una ponderación. ¿Qué derecho pesa más? ¿Qué derecho puede excepcionalmente tener otra forma? Bueno, todo eso va a depender del caso concreto. Si tenemos los recursos y podemos hacer una educación semipresencial con una serie de dispositivos de Internet, con una serie de ebooks, de libros electrónicos, de tabletas que se puedan distribuir a los estudiantes, etcétera. Es muy posible que este derecho a la educación, en vez de ser vulnerado por la pandemia, más bien se impulse, podríamos decir, hacia niveles de desarrollo de TICs, de básicamente de formas de innovar dentro de la educación a partir de mecanismos y herramientas virtuales, eh, sea algo positivo, ¿se entiende? Va a depender mucho del caso concreto, pero se va a dar ponderación, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando un derecho se enfrenta a otro? Ese es el tema, ¿no? Entonces, cuando un derecho se enfrenta a otro, cuando hay un conflicto que no puede ser resuelto por una norma, hay otras formas o maneras de resolverlo. Bueno, esa es por lo menos la intención y la idea de revisar estos planteamientos de Aristóteles que se encuentran en la Ética Nicómaco y que lamentablemente, como les decía cuando comenzábamos esta clase, no las encontramos en la Ética Eudemia, pero están presentes en el fondo en la Ética Eudemia. ¿Por qué? Porque están presentes en las reflexiones. O sea, la Ética Eudemia contenía estas reflexiones, era parte de las reflexiones. Por ello, no es casual, ¿no? O sea, lo que les decía la pasada clase, que el libro tercero culmina de la siguiente manera, está en la página 140 de nuestro libro Ética Eudemia de Aristóteles, en la página 140 dice, hemos hablado suficientemente, pues, de las otras virtudes elogiables, pero hay que hablar ahora de la justicia, ¿no? Y el libro tercero, pues, se salta al libro séptimo. Por ello era necesario esta pequeña referencia a lo que Aristóteles ha problematizado sobre justicia, pero bueno, nosotros hemos también añadido otro tipo de reflexiones sobre justicia a partir de Aristóteles, puesto que hablar sobre justicia estos últimos, ¿qué les puedo decir? Estos últimos 50 años es básicamente una constante dentro de cualquier teoría general del derecho. O sea, es decir, la justicia hoy en día es parte de las teorizaciones, es parte de
los debates actuales, los debates contemporáneos, los debates que están en la argumentación jurídica, en la ponderación, en la interpretación de las normas, que están también en la actividad legislativa, a momento de hacer las leyes, no solamente de aplicarlas. En consecuencia, estos últimos 50 años, podríamos decir, desde la aparición de la teoría de la justicia de John Rawls, hay un retorno a la consideración ética. Mauro Barberis, un jurista italiano, señala de que el retorno de la moral y de la consideración a la justicia en la teoría general del derecho es algo que se da como efecto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En un sentido similar, similar, no idéntico, Luigi Ferrajoli señala que las constituciones que se elaboran y se promulgan después de la Segunda Guerra Mundial son constituciones que han ido constitucionalizando garantías y derechos, y que la aparición de los derechos humanos eh, como declaración, la Declaración de Derechos Humanos es de 1948, básicamente años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de las Naciones Unidas. Bueno, la Declaración de Derechos Humanos es básicamente un hito, podríamos decir, un hito muy importante respecto a la relación del derecho con la moral y del derecho con la justicia. Bueno, espero de que esta clase y esta lección haya logrado cubrir justamente la ausencia del libro que no está presente en la Ética Eudemia, pero que era necesario dialogar un poco sobre la justicia. Bueno, la próxima clase retornamos a la Ética Eudemia de Aristóteles bajo la edición de la editorial Alianza, y la próxima clase pues empezamos a revisar el libro 7. El libro 7 trata sobre la amistad. Es un libro hermoso, es posiblemente el libro más extenso que tiene el libro, en consecuencia que tiene en sí la Ética Eudemia, en consecuencia es posible que la trabajemos en dos clases, ¿no? Como para poder tener un buen mapa de lectura respecto de este libro. Pero bueno, eso lo vemos y continuamos dialogando la próxima clase. Muchísimas gracias.